Bien, hermanos, podemos tomar asiento. Señor, gracias. Por favor, acompáñenme a Éxodo 23 y vamos a estudiar los versículos del 1 al 13. Éxodo 23, 1 al 13. Dice la palabra del Señor así: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos acercarnos a tu palabra, que es perfecta, pura, santa, por medio de la cual te has revelado a nosotros. Muestras tu carácter, Señor, para el pueblo tuyo, para quien tú redimes. Sin esa redención sería imposible poder verte a través de las Escrituras, poder conocerte, poder entablar esa relación estrecha contigo. Así que damos gracias, Señor, y damos gracias por este día, porque estamos como comunidad meditando en tu palabra. Permítenos ser edificados por medio de ella, Señor. Que si hay alguien, Señor, que no ha creído en ti, el día de hoy sea ese día para que pueda oír tu palabra, pueda creer y venir a ti en arrepentimiento. Y que de esta forma tu nombre sea santificado, sea glorificado, porque en esa vida tu nombre será ahora revelado. Podrá ver tu santidad y reconocer su pecaminosidad y venir en arrepentimiento, Señor. Así que te rogamos que sean solamente tus palabras expuestas, Señor, el día de hoy, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy en día nosotros conocemos a algunas personas que tienen una labor dentro del ámbito deportivo, ¿no es cierto? Y son los cazatalentos. ¿Hemos escuchado los cazatalentos? Personas que van y están mirando, ¿no es cierto?, a deportistas que tienen habilidades desde pequeños para poderlos traer, ¿no es cierto?, a ese medio deportivo. Y empiezan a cuidarlos, ¿no es cierto?, empiezan a atenderlos, empiezan a concederles ciertos privilegios y pareciera que fueran los consentidos. Pero en realidad no están pensando en ellos, están pensando en lo que ellos van a obtener, ¿no es cierto?, de estos personajes, de estos deportistas. Eso es lo que están buscando realmente. Y es que nosotros todo lo que hacemos busca algo. Todo lo que nosotros realizamos, todo lo que nosotros hacemos, toda decisión que tomamos siempre está buscando algo. Siempre está buscando algo. ¿Cuántas cosas hemos hecho hasta ahorita, en esta mañana? La ropa que quizás decidimos ponernos, que seguramente quedó lista desde ayer, pero si no la decidimos alistar esta mañana,
y tuvimos una razón quizás para escogerla. ¿Y qué estábamos buscando cuando lo hicimos? Todos los días de nuestra vida nosotros decidimos cosas, tomamos caminos y siempre debemos preguntarnos, ¿estoy decidiendo esto por qué razón? ¿Qué estoy buscando detrás de ello? Daría un ejemplo y es una persona que, por ejemplo, desea predicar, ¿no es cierto? Desea llevar el evangelio a la calle, a las otras personas, a sus vecinos, incluso a las naciones, pero no predica en su casa. ¿Qué está buscando esta persona? Porque el predicar es un acto de amor. Estamos llevando el evangelio a las personas para que puedan conocer de Cristo, puedan venir en arrepentimiento a Él y puedan disfrutar de ese perdón que solamente puede ser concedido por la gracia del Señor. Ese es el mayor acto de amor. Y si yo deseo ir a predicarle a los vecinos, pero no le predico a mi familia, entonces en realidad no es el amor el que me está moviendo, porque mi prójimo más cercano es mi esposa, mi cónyuge, mis hijos, las personas de mi hogar. Entonces, ¿qué estoy buscando cuando voy a predicar afuera? Deberíamos preguntarnos. Son cosas que deberíamos meditar, porque el día de hoy estaremos viendo esto. Leímos estos versículos en Éxodo 23, versículos del 1 al 13. Y el título para nuestro mensaje en el día de hoy es: El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. Está allí en Primera de Corintios 13. El amor no busca lo suyo. Y lo primero que quisiera mirar es que el amor no busca lo suyo porque el amor siempre está del lado de la verdad. Lo veremos en los versículos 1 al 3 y versículos 6 al 8. La palabra nos dice que al discernir nosotros sobre las acciones de los demás, muchas veces nosotros emitimos juicios o creo que constantemente, todo el tiempo, al ver el comportamiento de las demás personas, nosotros estamos emitiendo juicios acerca de si las acciones son buenas o no son buenas. Y deberíamos hacerlo con un justo juicio, no basados en las apariencias, como dice la Escritura. Allá en el Evangelio de Juan dice que no deberíamos nosotros juzgar, ¿no es cierto?, según las apariencias, sino con justo juicio. La base es la verdad. La base es la verdad del Evangelio. Y mucho menos alinearme con la mentira, desconocer la verdad en busca de un beneficio personal, porque el amor no busca lo suyo. Los versículos 1 al 3 de Éxodo 23 dice: no admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa, dicen esos versículos del 1 al 3. Y lo primero que nos dice es que no admitamos falso rumor. Esta es una ampliación del 9º mandamiento. Hemos estado viendo desde Éxodo 21 leyes y cómo juzgarlas, cómo juzgar. El Señor ha dado instrumentos, ha dado herramientas a los jueces para que puedan juzgar las acciones del pueblo. Y les está diciendo entonces acá acerca del 9º mandamiento, que habla de no mentir, de no levantar falso testimonio. Muchas veces con el fin de obtener un beneficio se acepta el falso rumor. Porque cuando estamos hablando de aceptar un falso rumor es porque yo ya sé, ¿no es cierto?, que no es verdadero y lo acepto. Pero si hay algo que Dios aborrece, es la mentira. Si hay algo que Dios abomina, es el engaño. Proverbios 12:22. Acompáñeme allí, por favor. Proverbios 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor allí: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por eso, hermanos, una persona que ama realmente, como la Escritura dice que debemos amar, y que ama a Dios por encima de todo, siempre procurará andar del lado de la verdad. No admitir engaño, no admitir mentira, no admitir falso rumor. Si queremos ser personas que realmente amamos,
También debemos ser personas que aborrecemos. Si hemos de amar lo que bendice a las personas, lo que estábamos hablando ahorita, y la mayor bendición que alguien puede tener es conocer acerca de Dios, debemos aborrecer lo que les perjudica. Por eso muchas veces cuando vemos a una persona en pecado, no estamos aborreciendo a la persona. Hay muchos que se sienten atacados, pero lo que estamos aborreciendo es aquello que lo está destruyendo, que es su pecado. Aquello que no lo está dejando caminar por el camino verdadero. Así que una persona que ama también aborrece. Cuando amamos y aborrecemos conforme a lo que Dios ha dicho, mostramos el carácter de Dios. Estamos siendo imitadores de Cristo, aquel que ama y aborrece conforme a la voluntad de Dios. Dios usa palabras como odio, abominación, desprecio para describir los pecados por los que tiene mayor repulsión. Y la Biblia no nos deja duda de que Dios odia, aborrece el engaño. 3 veces en el libro de Proverbios, Él lo afirma allí sin ningún rodeo. En Proverbios 6, leemos allí en ese capítulo específicamente, esa lista, ¿no es cierto?, que algunos de ustedes conocen, donde dice 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominación para Él. Y 2 de ese listado tienen relación con el engaño. Una lengua mentirosa y un testigo falso que dice mentiras. Zacarías añade: no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, declara el Señor. Es muy claro en toda la Escritura que Dios odia cualquier encubrimiento de la verdad, cualquier negación de la verdad o cualquier tergiversación de la verdad. Por eso creo que una de las cosas que quizás a nosotros como cristianos nos da más nervios es querer hablar de la verdad de Dios, pero pensar que de pronto por una mala interpretación estamos tergiversando esa verdad. Seguramente no lo hacemos con el deseo de hacer daño ni de engañar, pero todo el tiempo debemos estar pidiendo al Señor claridad en lo que nosotros leemos en la Escritura. ¿Qué es lo que Él realmente nos quiere decir a través de esos versículos que estamos leyendo? Así que Dios odia el engaño y la razón es porque Él valora demasiado la verdad. Y valora mucho la verdad porque Él mismo es la fuente de toda verdad. La palabra, cuando Jesús oró allá en Juan 17, dice: santifícalos en la verdad, oró Él. Tu palabra es verdad. Somos santificados en la verdad. La verdad refleja el carácter santo de Dios, refleja su corazón puro. La revelación de Dios se completa perfecta y verdaderamente porque Él mismo es completo y perfectamente verdadero. No es de extrañar que Dios odie entonces el engaño y a quienes lo practican. La mentira, el engaño es contrario a Dios. Si Él es la verdad y Él es la fuente de toda verdad, pues la mentira es contraria a Él. Es contraria a su esencia, es contraria a su naturaleza perfecta, es contraria a su naturaleza santa. Y el mejor pasaje que nosotros podríamos utilizar, o al menos el primero que podríamos utilizar en la Biblia, ¿no es cierto?, está en Génesis 3. Es el mejor pasaje que podemos utilizar para mostrar lo que es, lo que hace un mentiroso y cómo manipula la verdad. Cómo allí la serpiente engañó, tratando de manipular lo que Dios había dicho a Adán y a Eva. Y sobre todo en ese pasaje podemos ver toda la catástrofe que acarrea tanto para él como para las personas que creen las mentiras. Hay consecuencias que conllevan una mentira a corto y a largo plazo. Y en ese pasaje Dios emitió un juicio que, aunque para muchos pareciera severo, fue un juicio justo. Incluso tuvo misericordia, porque Él los expulsa del jardín del Edén para que no puedan alcanzar el árbol de la vida, tener esa vida eterna en esa condición caída. Él los expulsa de allí, tiene misericordia y además no mueren inmediatamente. Sus consecuencias, las consecuencias de ese pecado las ha sufrido toda la humanidad hasta nuestros días de hoy y aún seguiremos sufriéndola en el futuro. Pero la verdad, hermanos, es que cuando estamos escuchando sobre este pasaje
y meditamos, creo que todos hemos mentido. Desde pequeños se aprende a mentir, incluso a los niños hay que enseñarles a no mentir, a que no digan mentiras. Nadie les enseña a que digan mentiras, pero quizás ven a los adultos que lo hacen y consideran entonces que eso es lo normal, y además me beneficia porque yo vi a mi papá diciendo mentiras para buscar no tener un problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estaba buscando el papá cuando dijo la mentira? Estaba buscando lo suyo, no la verdad. Por eso estamos hablando de hoy. El amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. La única manera de obedecer este mandamiento es el de detener el falso rumor. El no hacer nada o el permanecer neutral es el permitir que se siga corriendo y se admita ese falso rumor. El inventor del falso rumor y el que lo recibe, el que lo acepta, el que recibe ese informe falso que es dañino, son pecadores igualmente. Y la palabra aquí se está refiriendo a ambos. El asunto era el de un falso rumor, entonces es apropiado el preguntar y requerir pruebas de la persona de la cual se menciona en el rumor. ¿Qué pruebas hay? Y eso obviamente la Escritura también nos lo ha dicho. Allá en Deuteronomio 19 dice que debe ser por boca de dos testigos. De dos testigos. Debemos ser muy cuidadosos, hermanos, con lo que recibimos, con lo que compartimos. Creo que uno de los medios, y más adelante en mi escrito lo tengo, pero lo menciono ahora, una de las cosas en las que más nosotros caemos en ese falso rumor y llevar rumores, extenderlos, es por medio de las redes sociales. ¿Cuántas veces han llegado mensajes a nosotros que simplemente lo leemos, nos pareció como interesante y compartimos, pero ni siquiera sabemos realmente si se está hablando allí la verdad? ¿Cuántas pantallazos compartimos en nuestro estado de WhatsApp o en las redes sociales que cada uno de ustedes tengan, en donde se dicen cosas que parecen muy espirituales, pero que si se analizan a través de la Escritura no son verdad, ¿no es cierto? Incluso el mundo nos ha llevado y nos lleva en una carrera diciéndonos: busca o sigue tus sueños. Y entonces alrededor de esta frase se arman muchos párrafos, ¿no es cierto?, que parecen y suenan agradable a nuestros oídos, pero que en realidad el Señor nos está diciendo que cuando nosotros buscamos nuestros sueños, lo que estamos buscando son los deseos de nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. ¿Qué debemos buscar entonces? La verdad. Si el corazón nos engaña, he dicho muchas veces, y creo que ha sido sobre todo los miércoles en nuestras reuniones, pero que quizás nosotros como predicadores podríamos también en algún momento, si no estamos vigilantes, ser engañados, y podríamos estar aquí parados porque lo que deseamos es ser vistos, ¿no es cierto? Estar en una posición de eminencia, pero no el deseo de llevar y predicar la palabra del Señor. Y pareciera que estamos haciendo una tarea buena, una buena obra, pero podríamos estar siendo engañados por nuestro propio orgullo. Debemos estar vigilantes, el corazón nos engaña constantemente. Por eso, como pide testigos, y los testigos es que varias personas entonces avalan ese rumor que se está diciendo, él también dice entonces: no te concertarás con el impío, ¿no es cierto? Dice ahí, para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Creo que es una de las cosas que más fácil se nos da, porque muchas veces nosotros no queremos ser rechazados, o quizás porque como vemos que todo el mundo dice esto y yo como que de pronto no lo veo tan bien, pero como todo el mundo lo dice, entonces yo digo: no, pues bueno, yo me uno a ellos, me uno a los más. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Una persona que abiertamente está convencida o convenciendo a alguien para que sea un testigo falso y ayude para que un falso rumor se admita, es una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona que está invitando a alguien: venga, es que necesitamos decir esto. En una empresa, por ejemplo, en nuestros trabajos. No, necesitamos decir esto de esta manera porque... Y entonces nos unimos, ¿no es cierto?, a los más.
Y quizás si nosotros decimos, no, yo no me voy a unir a esa mentira porque no está bien, lo que vamos a acarrear son consecuencias, ¿no es cierto? En los colegios pasa mucho eso, cuando los chicos de un salón no se portan bien y entonces hay uno que siempre está del lado de la verdad, pero ¿qué dicen los otros? De una vez lo identifican con uno de la creación, ¿no es cierto? Es mucho sapo, dicen, pero él está del lado de la verdad. Y muchas veces nosotros, por evitar ese calificativo y por evitar que nosotros seamos rechazados del grupo, entonces nos alineamos con los más. ¿Qué estamos buscando? Lo mío. Estoy buscando lo mío. No estoy buscando la verdad. Y algunas veces no es solo admitirlo, sino que personas se ponen de acuerdo para hacer testigos falsos. En estos días ha habido nuevamente bastantes noticias con respecto al tema de los falsos positivos, ¿no es cierto? Esa situación que sucedió hace poco, bueno, hace unos años, perdón, acá en nuestra nación, pero que en ese tiempo muchos se pusieron de acuerdo para decir que aquellos que estaban muriendo sí eran pertenecientes al grupo que decían y que por eso los habían tenido que matar y que además estaban en un enfrentamiento. O sea, debían enfrentarlos porque si no ellos eran los que iban a morir. Se han unido e incluso dieron testimonio de ese falso rumor. Fueron testigos falsos. Ellos han pedido perdón, algunos de ellos hoy, delante de los familiares de las víctimas, pero en realidad deberían hacerlo también delante de Dios. Ese testigo falso es mejor traducido, según vemos en el lenguaje original, allí en el hebreo, es traducido a testigo con violencia. En un juicio en el pueblo de Israel, cuando alguien venía y daba un testimonio falso y avalaba que lo que se estaba diciendo acerca de esa persona era verdad, normalmente acarreaba la muerte para la persona que estaba siendo juzgada. ¿No es cierto? Si alguien decía, es que él cometió adulterio y yo tengo dos testigos que lo avalan, y venían esos dos testigos que se habían reunido antes y decían, vamos a decir esto, y lo decían, la persona quizás moría. Por eso se llama un testigo con violencia, ya que el testimonio que él da, ese falso rumor sobre alguien, sería fatal para la parte acusada. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no pasar a otros, de no pasar a otros lo que uno ha oído, porque puede ser un falso rumor y es de mucho cuidado. Proverbios 10, 18, en la segunda parte del versículo 18 dice, el que esparce calumnia es un necio. El que esparce calumnia es un necio. Hermanos, creo que todos debemos pedir perdón al Señor por esto, porque fácilmente nosotros nos alineamos a veces a esos rumores y terminamos dándole o aceptándolos como verdad e incluso esparciéndolos. Y como decía, hoy en día uno de los medios por donde más se hace esto son las redes sociales. Se comparten y se hacen virales noticias o informaciones acerca de alguien tras ser compartidos por uno y por otro, cosas que uno no sabe en realidad si son verdad. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos allí ayudando a esa propagación. Debemos ser cuidadosos. Muchos falsos rumores en internet son noticias falsas creadas para destruir a personas, a compañías, para sacar del camino a la competencia. En las redes sociales, sobre todo cuando ahorita estamos en campañas, ¿no es cierto?, electorales, son medios usados para destruir la reputación de candidatos que son oponentes. Se ve mucho en las elecciones. Se contratan equipos que difunden por redes información falsa y que al ir en contra del candidato que yo sigo, ¿no es cierto? Porque quizás algunos de nosotros seguimos algún candidato de nuestra preferencia y que al ver que están atacando al otro candidato con el que no me alineo, entonces yo comparto inmediatamente también la noticia. Esto apunta a lo que dice allí entonces en ese versículo 2 de no seguir a los muchos. Nos unimos con facilidad a lo que todos dicen, porque si lo dicen todos, entonces debe ser verdad. Esa es una posición facilista, pero el objetivo que tiene ese falso rumor es hacer daño, hacer agravio, y nosotros nos estamos uniendo a ese daño que se pretende crear con ese falso rumor.
Nosotros nos unimos muchas veces al mundo, a la forma como el mundo ve las cosas, sin pasar por el filtro de la palabra. El mundo ha redefinido lo que es, por ejemplo, el matrimonio. El mundo ha redefinido lo que es realmente la riqueza. El mundo ha redefinido muchas de las cosas que Dios definió en su palabra. El mundo ha redefinido quién es Dios. Incluso hay alguna iglesia en la que se enseña que Cristo era una mujer. El mundo redefine las cosas, pero Dios las deja claras en su palabra, y nosotros deberíamos como cristianos estar midiendo o revisando todas estas cosas por medio de la verdad, de la única verdad, y no unirnos al mundo. Porque en muchas ocasiones en nuestros círculos donde nos movemos se nos hace más fácil unirnos a los más para no ser rechazados. Si no me uno, me van a hacer a un lado, y entonces se andan adaptando al contexto donde se esté para poder encajar, ¿no es cierto? Entonces me muevo con aquellos, entonces opino como ellos, me comporto como ellos, pero ahora estoy en este lugar y también entonces termino siendo como una especie de camaleón. Nos adaptamos. Y este miércoles hablábamos acerca de nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios. Deberíamos identificarnos y nuestra identidad debería ser clara para los demás, no solamente para mí. Daba el ejemplo de que todos acá, los que se identifican o nos identificamos como hombres, y las que se identifican como mujeres, pues lucen de esa manera porque esa es su identidad. Y si llegan a un sitio no nos preguntan, ¿no es cierto? Discúlpeme, ¿usted es hombre o mujer? Es claro, porque así me identifico y así luzco, de esa forma me veo. Pero como hijos de Dios muchas veces no es claro para los demás y nos deben preguntar. O quizás nosotros debemos decirlo, es que yo soy cristiano. Ah, no nos habíamos dado cuenta. Porque nos envolvemos en los actos de los demás y en las cosas que los demás hacen, y entonces no lucimos diferentes. Nos unimos a los más. Los muchachos, los jóvenes que están acá, que están en el colegio, cuando están con sus compañeros, muchas veces lo más fácil es unirse a aquellas cosas que los demás proponen para no ser, ¿no es cierto?, rechazado, para no lucir diferente, pero no, estamos aquí aprendiendo de la verdad y deberíamos nosotros más bien llamarles a ellos a la verdad. Ustedes, chicos, también están en los colegios, enviados por Dios para hacer luz allí, para que iluminen a aquellos muchachos, compañeros suyos, que no conocen la verdad. Lo que dice Dios es que no debemos ser parciales al favor de los otros. En el versículo 3 incluso dice, ni al pobre distinguirás en su causa. Muchas veces, conociendo la verdad, ¿no es cierto?, la rechazamos, ¿no es cierto?, porque nos conmovemos por la pobreza de la otra persona. Incluso, no sé si han escuchado a algunas personas que las han cogido robando y lo que ellos dicen es que su familia no tiene que comer. Y entonces justifican el acto equivocado y pecaminoso del hurto con su situación económica de pobreza. Y quizás muchas veces algunas personas se podrían alinear también, ¿no es cierto?, con esa forma de pensar. Se podría decir, pero es que el otro, al que le quitó, tiene mucho. ¿Qué importa? Pero se estaría dando validez al engaño y se busca en medio de todo quizás sentirse uno justo con esa otra persona, sentirme tranquilo en que abogué por una causa noble. Pero lo que Dios dice es que no debemos ser parciales, debemos ser imparciales, y nuestra imparcialidad se limita por la verdad. Parece sorprendente este tipo de cosas considerando los muchos preceptos que favorecen al pobre, ¿no es cierto? Parece extraño este versículo 3. Sin embargo, simplemente sostiene una justicia imparcial que no debe favorecer ni al pobre, pero tampoco al rico. Más adelante lo va a decir en el versículo 6. Inclinarse hacia cualquier lado sería una perversión de lo justo. Y lo justo se basa en la verdad. Porque muchas otras personas se alinean con el rico, ¿no es cierto? Porque quizás dice, yo voy a recibir un beneficio si me alineo con él. Si yo
opino igual que él, quizás esta persona voy a ser de su agrado y voy a obtener un beneficio. Nuevamente, buscamos lo nuestro. En cualquier situación, lo que debe primar para nosotros es la verdad, no las condiciones que se presenten, no las cosas que yo esté observando y que me traigan algún beneficio, sino la verdad. ¿Qué hubiera pasado? Yo cuando niño veía Robin Hood y la verdad me gustaba, debo confesarlo. No sé si todavía darán algo acerca de esto, creo que incluso hace algunos años salió una película. Pero ¿qué hubiera pasado si atraparan y llevaran a Robin Hood a un tribunal? Muchos dirían, suéltenlo, porque él le robó a personas que tenían demasiado para darle a los pobres. Primaría la causa del pobre por encima de la verdad. Y la verdad es que este hombre cometió delitos por los cuales debería pagar. Esa es la verdad. Y como decía en el versículo 6, dice de la siguiente manera: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. En ningún caso tampoco debemos favorecer al rico por encima de la verdad. Y creo que de esto también, como decía, se ve mucho, porque se busca agradar a alguien que puede darme algún beneficio. Versículo 8 dice: no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Aquí creo que queda mucho más expuesto esa búsqueda del beneficio propio, ¿no es cierto? Donde yo me hago el ciego, ¿no es cierto? El que no vi realmente lo que sí vi, porque me están dando un beneficio, me están pagando, me están dando algún regalo económico, y no recibiré, dice aquí, no debería recibir presente, porque ciega a los que ven. En este versículo entonces lo que yo observo es que habla directamente del soborno, que es tan común, tristemente, ¿no es cierto?, en países como los nuestros, donde muchas de las cosas que se consiguen son precisamente por este tipo de situaciones, por sobornos, por beneficios. No recibirás presente. Pero también observo que ese versículo resume todo esto que estamos viendo. No inclino mi concepto, no inclino mi posición a un lado de acuerdo a lo que yo voy a recibir. Porque si de verdad amo a mi prójimo, como Dios me dice, yo no busco lo mío. Como dice allá en 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo. En el versículo 9 dice lo siguiente: y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Tampoco el juicio se hace bajo la premisa de si la persona es extranjera. Hoy en día nosotros hemos vivido una situación, ¿no es cierto?, que quizás no habíamos vivido antes, y es que muchas personas extranjeras han venido a nuestro país. Y quizás sí, algunos de ellos no están haciendo las cosas bien, han causado daño a personas de nuestra nación, pero no son todos. Pero nosotros muchas veces, por aquellos que no están haciendo las cosas bien, ya entonces tenemos un juicio contra todos, ¿no es cierto? Y entonces hablamos mal de todos, nada más por el hecho de su nacionalidad. Angustiamos al extranjero, como dice acá, y nos está diciendo que no debemos hacerlo. Escuchaba la historia de un muchacho que viene de otro país y decía cómo sus primeros meses o quizás año fue bastante difícil para él en cuanto a cómo recibió trato de parte de las personas de nuestro país, hasta que alguien diferente llegó a él y le permitió y le extendió una mano y le permitió entonces poder empezar a trabajar y hacer las cosas para el sustento de él y de su familia. El Señor dice: no juzguen solo por el hecho de que la persona sea extranjera. Recuerden que ustedes han sido extranjeros. A nosotros como colombianos, nosotros escuchamos noticias, ¿no es cierto?, constantemente, quizás de personas cercanas, que como colombianos cuando salimos del país, nosotros somos señalados con dureza, nada más por el hecho del país de donde venimos, por ese trasfondo que nos dejaron, ¿no es cierto?, algunos personajes en cuanto a la historia de lo que nosotros podríamos hacer como colombianos. Y somos señalados duramente. Pero hermanos,
Por encima de eso, también nosotros somos extranjeros aquí. La palabra dice que nuestra ciudadanía no es terrenal, que nuestra ciudadanía que es celestial. Nosotros somos extranjeros aquí en la tierra. No extraterrestres, pero sí somos extranjeros. Nosotros no pertenecemos a este mundo. El Señor lo dijo, no sois del mundo, pero Él nos los sacó del mundo, nos dejó para que fuésemos luz en el mundo, pero somos extranjeros. Y no nos alineamos con las costumbres del mundo, o al menos así debería ser. Pero por no alinearnos con las costumbres del mundo somos señalados, ¿no es cierto? Somos juzgados. Incluso hace algunos años se tenían algunos calificativos, creo que se decía, ahí vienen los aleluya. Algunos calificativos despectivos hacia las personas que creían en Cristo. El amor debe estar alineado con la verdad, incluso si eso me pudiera traer alguna consecuencia. Debemos recordar a personajes de la Escritura. Viene a mi mente Sadrac, Mesac y Abednego. Se alinearon con la verdad. Ellos fueron llevados a que dijeran algo que no era verdad o a hacer algo que no era conforme a la verdad. Pero se alinearon con la verdad y eso les traería consecuencias. ¿Cuál consecuencia fue? Fueron echados a un horno. Pero el Señor les cuidó y salieron sin ninguna quemadura. Nosotros debemos alinearnos con la verdad, independientemente de que veamos que va a traer alguna consecuencia. No debemos buscar lo nuestro, el amor no busca lo suyo. Si nosotros amamos a Dios por encima de todo, nos alineamos con su verdad. Jesús estuvo siempre del lado de la verdad. Él no se alineó con la mentira de los judíos. Él siempre habló con la verdad porque Él es la verdad y eso fue lo que lo llevó a la cruz. Pero el saber que iría a la cruz no lo detuvo de andar siempre del lado de la verdad. Hermanos, nuestra posición frente a la mentira o la verdad no la determina lo que yo siento, no la determina mi relación con la otra persona, no la determina la pobreza del otro. O sea, la forma como yo me alineo ante un falso rumor no la debe determinar ninguna de estas cosas. No la determina la riqueza del otro, no la determina el beneficio que puede obtener. Mi posición siempre debe estar alineada con la verdad de Dios. Mis palabras, mi obra, mis sentimientos, siempre debemos procurar que se alineen con la verdad de Dios, que en todo lugar yo muestre la verdad del Evangelio en mi vida. Dije al principio del punto que el falso rumor se admite para tener un beneficio y ese beneficio puede ser la simple satisfacción que puede generar, por ejemplo, un chisme y sentarme a hablar. Ay, verdad, pero cuénteme más. El morbo de estar hablando del otro. O puede ser que yo admita un falso rumor porque de la persona que se está hablando me cae mal y entonces ayudo con ese falso rumor. Ahora sí llegó mi oportunidad. Porque es un estorbo en mis planes y me conviene que caiga para que yo pueda seguir adelante. Muchas veces en las empresas pasa eso. Quizás hay un cargo al que dos personas pueden aspirar y apareció un rumor del que puede quitar esa oportunidad para mí. Entonces yo ayudo, ¿no es cierto? Porque está estorbando en mi camino y estoy buscando lo mío. Admitir falso rumor por envidia también. En todo caso, en todo momento, nosotros debemos aborrecer la mentira y andar en la verdad. La razón la da Dios en el versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, dice el Señor. Nuevamente, un falso juicio trae consecuencias para la otra persona. Un falso rumor trae consecuencias para los otros y nosotros estaríamos ayudando con ese falso rumor. Es en definitiva una muestra de amor hacia mí mismo y no hacia el prójimo. Y en muchos casos, odio o al menos indiferencia hacia el otro. Pero hay algo más de lo que nos hablan estos versículos y es también nuestro segundo punto. El amor no busca lo suyo, para el amor prima el servicio al prójimo. El servicio al prójimo, el pensar en su bienestar, en pensar en que la otra persona puede recibir lo bueno.
Versículos 4 al 5 y 9 al 12. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvete a llevárselo. Y si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Y versículos 9 al 12. No angustiarás nuevamente al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. En estos versículos encontramos entonces otra forma en la que nosotros podríamos no amar correctamente, sino que estaríamos pensando primero en nosotros, y es en cuanto al servir a los demás. Porque muchas veces el servicio a los demás lo determina, ¿no es cierto?, mi prioridad. Hace un año quizás nuestro hermano Yair tuvo un accidente, todos supimos de él, en su bicicleta, y ese día una persona se detuvo para ayudarle. Para esa persona no fue prioridad el tener que llegar a su casa. Eran las 10 de la noche, 10 de la noche. Quizás venía de su trabajo, cansada, y podría haber pasado: esto no es problema mío, yo necesito llegar a mi casa. Hermanos, creo que esto es algo en lo que también con frecuencia nosotros fallamos, porque pensamos primero en nosotros antes que en la necesidad de mi prójimo. Ese bien se expresa en el servicio al otro, incluso, como lo estamos viendo acá, al enemigo. Ese mandamiento de hacer bien a tu enemigo era importante. Mostraba que la bondad y generosidad en Israel no era solamente requerida a aquellos quienes me amaban, sino para todos. Uno bien no podría necesitar el mandamiento para hacer esto con un amigo, ¿no es cierto? Con una persona a la que yo amo o a la que yo digo que me ama mejor, no, esa persona conmigo es bien. No necesitaría el mandamiento, yo lo haría. Pero necesitamos el mandamiento para el enemigo y para el que me aborrece o para el que yo aborrezco. El principio era claro: lo que tú sientas por otros no determina el buen o mal comportamiento hacia ellos. Hay principios de justicia los cuales deben observarse por encima de nuestros sentimientos. Principios de justicia, principios de amor que deben primar. Acá podría verse solamente como una ayuda, pero Jesús los llama amar. La instrucción de amar a nuestros enemigos allá en el Sermón del Monte. Esa instrucción vino de Jesús y habló de amar a nuestros enemigos. Dijo: oísteis que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. La pregunta ¿es fácil? La pregunta no es ni siquiera si es fácil, ¿es posible? No, no es posible. Para nosotros es imposible. Por eso necesitamos de Cristo. Por eso, para alinearnos con la verdad, necesitamos de Cristo en la vida nuestra. Por eso necesitamos que el Espíritu venga a morar en nosotros, el Espíritu Santo, porque nosotros no podríamos hacerlo de esa forma. No podemos amar a nuestros enemigos sin la ayuda de Dios. Odiar a un enemigo es lo que nos sale de forma natural. Necesitamos ayuda sobrenatural. Si tratamos de amar a nuestros enemigos sin la ayuda de Dios, eso terminará no siendo amor verdadero. Estaremos viéndonos nosotros interrumpidos por nuestras emociones y sentimientos constantemente. Es solo por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros que podemos amar a nuestros enemigos. Solo podemos amar a nuestros enemigos confiando en que Dios es quien lo hace por medio nuestro. Es Cristo amando al otro, así como lo hizo conmigo cuando yo era su enemigo. Cuando yo era rebelde a Él, me amó, me llamó, me perdonó, me limpió y me lava cada día por medio de su palabra. Cuánto amor de Cristo hacia nosotros. Y así deberíamos amar nosotros.
a los demás. Y entonces nuevamente quisiera hablar acá acerca de aquellos quienes no han creído. Y el llamado es precisamente a que creamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, que podamos ser conscientes de que nosotros somos pecadores alejados de Dios cuando no estamos en Cristo y cuando no hemos creído en Él. Y que vengamos entonces en arrepentimiento y fe a Cristo para recibir perdón, comunión y ahora poder ser personas que amamos realmente como la Escritura dice que debemos amar. Solo podemos amar a nuestros enemigos confiando en Dios. Hay dos razones, hermanos, para que amemos a nuestros enemigos. Uno, simplemente porque Dios lo dijo. Y dos, es porque Dios nos amó a nosotros primero. Esa es una razón muy fuerte. Dios nos amó a nosotros primero. Fue cuando aún éramos enemigos de Él. Demostró su amor por nosotros a través de Jesús. El amor de Dios trajo a nosotros salvación. El amor es lo que hace toda la diferencia. El verdadero amor del que hemos hablado, del que implica sacrificio, del que implica voluntad, del que implica ser incondicionales. Nuevamente, volviendo al ejemplo con mi hermano Yair, quizás no implicó algo de sacrificio para esta mujer, el haber dejado sus cosas para haber ayudado a nuestro hermano. Tuvo que implicar sacrificio. Y lo hizo de forma voluntaria. Nadie le dijo, es que usted tiene que ayudarle. Ella iba sola y fue incondicional, nunca esperó nada de mi hermano. No sabemos si esta persona es creyente, pero son las características del verdadero amor, hermanos. Aquí está el amor y no hay amor más grande que el de Cristo por nosotros. Así que este es el amor, no que amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para hacer propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos amó tanto, también debemos amarnos los unos a los otros, amar a los demás. Incluso, hermanos, creo que si nos ponemos a pensar muchas veces ni siquiera por nuestros hermanos tenemos este tipo de amor, nos falta y debemos pedirle al Señor que nos ayude a crecer en ese amor. Debemos amar incluso a los enemigos y eso surge de conocer el amor que Dios ha extendido para mí. Dios mandó a Israel que mostrara bondad y equidad hacia aquellos a los cuales bien pudieran no ser amables con ellos de una manera natural. Pero en tiempos posteriores algunos rabinos enseñaban en que había una obligación o al menos el permiso de odiar al enemigo. Pero aquí la amabilidad y la justicia fue dada por mandato aún a aquel que te aborrece. Y esto Jesús aún lo dejó en claro en la palabra del buen samaritano, que todos conocemos esa parábola. Y a este hombre que le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿O cuáles son los mandamientos? Y después le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús lo llevó a que él tuviera que pensar que él no podía amar de esa manera, porque Jesús lo que le dijo fue, tú debes amar como el de la parábola en todo momento y a toda persona. Y seguramente él tuvo que haber pensado, pero yo no puedo hacer eso, nunca lo he hecho. ¿Cómo hago? Si aquel me hizo esto, si aquel otro me hace aquello, yo no puedo amar así. Y lo que él tenía que haber pensado es, por eso necesito de Jesús. En estos versículos se habla de amar tanto al que me aborrece y no implica que yo lo aborrezca. Pero uno sabe, hermanos, que hay personas a las que uno no le cae bien. Porque hay personas a las que uno no le cae bien, pero para uno no es igual. Quizás uno podría entablar una relación con esta persona. Pero también habla del que es el enemigo ya directamente. Y en este caso podría incluso ser un sentimiento mutuo. Y a ambos se me es mandado a ayudarle y no dejarle con su problema. Allá está hablando del buey y del asno. Son cosas vitales para la vida de una persona en esta época porque son su fuente de trabajo. Y ese tipo de amor que se está hablando acá es el de ayudar entonces, hermanos. ¿Qué pasaría si de pronto aquí estas calles que tienen esta inclinación, voy subiendo yo y allá viene una persona que no me cae bien, con una bolsa con sus mercados, sus papas, sus naranjas allí, y se le cae, se le rompe la bolsa y empieza a rodarle el mercado? Y yo vengo ahí.
Quizás de pronto en mi, ¿no es cierto?, naturaleza lo que hago es esquivar las naranjitas para que vayan más lejitos, o de pronto incluso le. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos de pronto en nuestro vehículo, sea una bicicleta, una moto, en un carro, y veo a aquella persona del barrio, ¿no es cierto?, que no me cae bien, pero que se encuentra con su vehículo varado y quizás necesita ayuda? Son escenarios ya un poco más, ¿no es cierto?, de nuestro contexto y que somos llamados entonces a ayudar. Ese amor expresado en estos versículos, hermanos, como el dejar lo que estoy haciendo para ayudar al otro, es mandado estando o no estando la persona, porque allá dice que si el buey se lo encontró y estaba extraviado, tómelo y lléveselo al dueño, o sea, el dueño no estaba allí. Quizás esa parte podría ser un poco más fácil. Yo lo dejo cerquita y que él ni siquiera se dé cuenta que yo fui el que lo traje. Pero en el del asno, el hombre está allí y le dije, y él dice aquí en la escritura, ¿no le ayudarás a levantarlo? O sea, la persona que yo aborrezco está ahí, o que me aborrece a mí está ahí. Hermanos, quizás encontrar, por ejemplo, la billetera o la cartera de alguien que no es mi amigo, que es mi enemigo. ¿Qué hago también con esto? Es el caso del buey, ¿no es cierto? La persona no está ahí, pero ¿qué hago entonces yo con esto? ¿Qué debería hacer según la escritura? Ir a llevarla. Hay sitios de trabajo donde se usan herramientas también. Por ejemplo, en los talleres, y a veces en los talleres cada quien lleva sus herramientas. Hay algunos lugares en los que es así. O de pronto en las obras, cada uno lleva sus cosas también. En el ejército también hay una dotación. ¿Y qué pasa a veces en estos ambientes? Cuando alguien olvida algo y nosotros sabemos que no es mío y sabemos a quién le pertenece. En el colegio también, chicos, ustedes, muchachos, ¿qué pasa quizás cuando encuentro algo que no es mío y además es de aquel compañero que quizás con el que no me llevo tan bien? El mandato que tenemos es a devolverlo, a entregarlo. Encuentro su cartera de colores o encuentro, no sé, el compás. ¿Qué hago? Lo devuelvo. Normalmente los papás mandan marcadas todas estas cosas. No se trata solamente de no hacer el mal, hermanos. Se trata de hacer el bien, de hacer lo bueno para el otro. Y como tercer punto, perdón, no he llegado al tercer punto, discúlpenme, todavía falta algo del segundo. En los versículos 10 y al 11, el amor busca el bien del otro pensando en sus necesidades y suple para ellas de lo suyo. Pensar en el otro con el uso de nuestros bienes, ¿no es cierto? No cultivarás en el séptimo año. Todo un año de no cultivar la tierra ni recoger de ella. ¿Y qué dice allí? Que lo debe dejar ¿para qué? Para que el pobre pueda comer de ello. Era la ley del año sabático, los días de descanso a intervalos regulares que había establecido el Señor. En otras naciones también habían este tipo de intervalos regulados o irregulares, pero también estaban allí por los antiguos en esos pueblos. Existían algunas regulaciones de este tipo en la mayoría de las naciones, pero años enteros de descanso era completamente desconocido para cualquier nación. Y es dado aquí para la nación de Israel. Es una condición, en una condición como la de esta época primitiva de la agricultura, cuando se desconocía la rotación de los cultivos, fertilizante artificial, no se conocían ese tipo de cosas, existía la necesidad de dejar que la tierra tuviera un descanso, lo que se llama ahí en la escritura como el barbecho, que la tierra descansara por un año. El requerir una suspensión completa del cultivo una vez cada 7 años era una práctica de seguro, no vista con buenos ojos desde lo económico, ¿no es cierto? Uy, pero un año, yo sin poder recoger, sin poder vender mis productos. Y seguro se experimentó una gran dificultad para hacer cumplir este tipo de ley, porque el corazón del hombre siempre ha sido el mismo, siempre ha sido el mismo. Así como había personas, recuerdan
que deseaban recolectar maná el séptimo día, o que en los otros días recolectaron más para dejar para el otro día. Así también seguramente pasó con esta ley. Recogían más de la ración para un día y requerían guardar para el otro día. Había muchos deseosos por obtener en el séptimo año algo más, sacar beneficio en ese año. Hermanos, hoy en día pasa igual. Nosotros con nuestras cosas queremos sacar beneficio hasta del más mínimo detalle. Cualquier oportunidad y queremos sacar beneficio para nosotros de lo que nos pertenece. Y no estamos pensando en el otro. El objetivo principal marcado en esta unidad era que los pobres de tu pueblo puedan comer lo que la tierra produjo por su propia cuenta. Ese sería un año de descanso en honor del Señor. La tierra se dejaba descansar también, pero acá se resalta el hecho de que se debía pensar en los demás y que pudieran alimentarse de lo producido en la tierra. Muchas veces, como decías, queremos sacar el mayor provecho de las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para administrar. Se administran con el único deseo de sacar un provecho personal, pero no se administran pensando en la gloria del verdadero dueño, que es Dios. No pensamos en los demás cuando de nuestros recursos se trata, sino que por el contrario, todo lo queremos usar para nosotros. El amor del prójimo busca el bien en el otro también en su descanso, ¿no es cierto? El versículo 12. Está allí la ley del día de reposo, que tiene una connotación espiritual también como la del año, de espiritual y de adoración. Pero se repite acá que se agrega a esta enseñanza, o más bien se muestra en esta enseñanza también algo adicional. No se le agrega nada del cuarto mandamiento, se debe respetar el día de reposo. Pero lo que dice acá es que el propósito es la misericordia también. Se pide al pueblo que lo observe para que su ganado pueda descansar, para que sus sirvientes puedan descansar, para que el extranjero pueda descansar. Pueden encontrar refrigerio allí en medio de este tiempo. Hoy en día vemos lugares en los cuales las empresas no quieren conceder descanso a sus trabajadores. Les dan un día cada 15 días en algunos lugares. Y desde la sabiduría del Señor es necesario un día a la semana. 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo. Esa práctica está basada en lo que hemos venido hablando, y es el no amar al otro, sino en pensar en mi beneficio personal. Claro, vamos a trabajar también el domingo porque yo necesito seguir vendiendo ese día también. Y no hay una rotación en la cual de pronto las personas puedan tener ese tipo de descansos, un día a la semana, sino que les extienden sus horarios. Hermanos, Cristo vino para servirnos a nosotros. Él se hizo hombre, se humilló y vino para servir, y lo hizo por encima de su bienestar. Entregó su propia vida para servir a su pueblo, al pueblo de Dios. Y el llamado para nosotros es también a que nosotros demos de lo nuestro para poder servir al otro. Ahora sí, tercer punto, el amor no busca lo suyo, el amor busca a Dios y su palabra. Versículo 13. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Amén. Dios termina todo este detalle de la ley, de cómo juzgar dentro del pueblo, con las palabras de este versículo. Recordemos que Él ha creado un pueblo. Cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ellos no eran un pueblo cuando entraron, pero fue formado como pueblo allí y es liberado. Y Él les manifiesta la intención de hacer un pacto con ellos a través de Moisés. El líder del pueblo a partir de entonces no sería una nación más, sino que se convertiría en el pueblo de Dios. Ese pacto ocurre allá en el desierto, después de salir de Egipto y antes de tomar posesión de la tierra de Canaán. Como todo pueblo, ellos deben tener una constitución bajo la cual deben conducirse, y Dios como soberano ha dado y está dando aquí en estos versículos esa constitución para su pueblo. Y les dice ahora: todo lo que les he dicho, guárdenlo, cúmplanlo, obedézcanlo. Él nos ha llamado a nosotros a ser pueblo de Dios, nos ha librado y nos ha rescatado del mundo.
nos ha traído a salvación y ahora nos dice: guarden mis palabras, todo lo que yo les he dicho. Así fue como inició toda esta sesión de la ley. Les había dicho: serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, dijo él. Toda la tierra es mía. Me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Pero les dijo que eso sería así si ellos oían su voz y guardaban su pacto, obedecían su ley, a lo cual ellos dijeron: haremos todo lo que Jehová ha dicho. Para nosotros ahora se nos concede el ser parte del pueblo de Dios, no por lo que hayamos hecho, solamente por Cristo y por gracia, pero somos llamados ahora a hacer, por haber sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, a obedecer su palabra. Vivimos en un mundo que ha edificado su propia verdad. Más aún, no hay verdad, porque hemos sido llevados a la idea de que no hay un absoluto, ¿no es cierto? El mundo nos enseña que no hay una verdad absoluta, de que la verdad es relativa y de que cada uno tiene su propia verdad según cómo se sienta, según como usted crea que es. Por esa razón, finalmente no hay absolutos morales ni autoridad que decida si una acción es positiva o negativa, si es buena o mala. Ese punto de vista nos conduce a una ética que se llama así, ética situacional. La creencia de que lo que es bueno o malo es relativo según la situación. Entonces la verdad depende de cómo se sienta cada uno y de cómo se perciba cada uno. No hay bien o mal. Por lo tanto, lo que se siente o parece correcto en ese momento y en esa situación es lo correcto. Yo soy el que juzgo. Por supuesto, todo esto nos conduce a una mentalidad y estilo de vida subjetivo, que ha tenido un efecto devastador, hermanos, en nosotros como sociedad y como individuos. Hoy en día lo estamos viendo. Hoy en día sí podemos ver personas a las que nosotros nos quedamos mirando y nos preguntamos con el que vamos: ¿ese era hombre o mujer? Hoy en día sí pasa eso, porque las personas son llevadas a no reconocer la verdad que Dios ha puesto en ellos por su biología y por la forma como los hizo, sino que se reconocen según lo que sienten. Afortunadamente sí existe la verdad absoluta para nosotros y esta puede ser encontrada y entendida gracias a Dios. Una buena pregunta que se puede hacer a tales personas que dicen que no hay una verdad absoluta una buena pregunta que les podemos decir a ellos es: bueno, ¿estás absolutamente seguro de eso? Y si dicen sí, pues han hecho una declaración absoluta. Para ellos eso es una verdad absoluta. ¿Cuál verdad? Que no hay verdad absoluta. Entonces es una contradicción. Han hecho una declaración absoluta que en sí misma implica la existencia de los absolutos. Están diciendo que el hecho mismo de que no exista una verdad absoluta es la única verdad absoluta. Si no hay tal cosa, yo no sé si me enredé o los enredé mejor, pues yo lo tengo claro. Pero es una contradicción lo que harían allí. Si no hay tal cosa como una verdad absoluta, entonces finalmente no hay nada correcto o incorrecto acerca de nada. Lo que puede ser bueno para ti no significa que sea bueno para mí. Mientras que superficialmente este tipo de relativismo parece ser muy atractivo, ¿no es cierto? Porque me permitiría a mí vivir como yo quisiera. Lo que significa es que cada uno establece sus propias reglas para vivir y hacer lo que piensa que es correcto. Y punto. Yo no le hago daño a nadie. Y ya. Cada vez más personas son llevadas a ese tipo de pensamiento. Al no haber una verdad absoluta, cada quien puede ser y hacer lo que desee, porque no hay una verdad que lo impida. O sea, se alinean ¿con qué? Primer punto, con la idea de los más, para buscar ¿qué? Beneficio propio, lo que yo siento y lo que yo quiero. ¿Qué sucedería si para mí está bien el ignorar los semáforos, aun cuando estén en rojo? Para mí eso está bien. Incluso para algunos después de las 11, 12 de la noche está bien. De esta manera pongo en riesgo la vida de otros.
O yo podría pensar que está bien robar y tú puedes pensar que no está bien, pero para mí está bien. Así que no se descuiden. Claramente nuestros estándares de lo correcto y lo incorrecto están en conflicto, hermanos. La gente sería libre de hacer lo que quisiera, asesinar, violar. De hecho, hoy en día hay países en los que se está corriendo una carrera para probar la pedofilia. Asesinar, violar, robar, mentir, engañar, etcétera. Y nadie podría decir que esas cosas estarían mal. De cierta forma hemos ido avanzando en ese sentido. Pero en un plano existencial de propósito de la vida y de nuestro andar hay solo una verdad, hay solo un absoluto, y es la verdad de Dios, y la verdad de Dios no es negociable porque es la verdad. Por eso Él dice: guarden lo que yo he dicho, y ninguna palabra acerca de otro Dios se pronuncie en ustedes, no haya un nombre de otro Dios en su boca. No podemos buscar beneficio pasando por encima de la verdad de Dios. No debemos negociar con la verdad de Dios. Dios ha expresado su verdad por medio de la palabra y es nuestro deber conocerla. Para Israel eran verdades físicas. Para nosotros esas verdades físicas apuntaban a verdades espirituales. Desde un punto de vista espiritual, este tipo de relativismo resulta en una confusión porque existirían dioses según la gente lo considere. No existiría ninguna manera de tener una correcta relación con el único y verdadero Dios. Pero Él ha determinado cuál es la forma, y es su Hijo, Cristo. Por medio de Él nosotros podemos tener una relación con el único y verdadero Dios. La gente que adopta este punto de vista mundano se opone vehementemente a los cristianos, quienes creen en lo que dice la palabra de Dios, quienes creen en lo que Jesús declaró, de que Él era el camino, la verdad y la vida, y que Él es la máxima manifestación de la verdad y el único camino por el que uno puede llegar al Padre. Cada intento de definir la verdad en términos contrarios a la Biblia ha fallado a través de la historia. Eso se debe a que Dios es la fuente de todo lo que existe y solo Él entonces define y delimita cuál es la verdad. Si hay verdad absoluta y nosotros lo creemos así, entonces hay normas absolutas en lo que está bien y lo que está mal. Y debemos rendir cuentas de acuerdo con esas normas. Eso es lo que el mundo ignora. Hay una verdad absoluta, hay unas normas absolutas y tendremos que rendir cuentas delante del que las emitió, que es Dios. Esa responsabilidad es lo que la gente realmente está rechazando cuando rechazan la verdad absoluta. El hombre es entonces libre de vivir la vida como le plazca y no es responsable ante nadie por sus acciones. Pero la palabra nos dice que somos responsables, incluso de cada palabra que salga de nuestra boca. Tendremos que dar cuentas. Solo quien ama a Dios por encima de todo ama su verdad y busca a Dios y su verdad por encima de sus deseos. Por encima de sus deseos. Hermanos, ¿cuántas veces hemos puesto nuestros deseos por encima de Dios? Pero nosotros no podemos amar así. La Biblia dice que nadie busca a Dios. Él debe intervenir en nuestra naturaleza para que le busquemos y le amemos y guardemos lo que Él ha dicho que es su verdad. Y entonces en nuestros labios no debería salir entonces adoración a otros dioses, a ídolos, porque adoramos en espíritu y en verdad. La verdad, guarde todo lo que le he dicho, dice Dios. En espíritu, nombres de otros dioses no lleguen, no salgan de su boca. Lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que somos internamente. Solo hay un Dios y esa es la verdad. Es por eso que dice que el hombre o el nombre de otros dioses no se oirá en los labios de quienes guardan su palabra. Hermanos, afortunadamente, si hay tal creador y Él nos ha revelado su verdad a través de su misma palabra, que es la Biblia, si queremos conocer la verdad absoluta, la verdad universal, la única manera de hacerlo es a través de una relación personal con aquel que clamó ser la verdad, que es Jesucristo. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El hecho
de que la verdad absoluta existe, nos guía a la verdad de que hay un Dios soberano, quien creó los cielos y la tierra y quien es revelado a sí mismo. Debemos buscar que otros le conozcan. Y debemos buscar que le conozcan como Él se ha revelado. Él se ha revelado a sí mismo a nosotros para que podamos conocerle de forma personal a través de su Hijo Jesucristo. Esa es una verdad absoluta. No es negociable. No se puede poner por encima de mis deseos. No puedo alinearme con el engaño del mundo, donde nos invita a buscar gozo, plenitud y satisfacción en las cosas del mundo, porque la plenitud de gozo, la plenitud para nosotros está en Cristo. Solo Él puede llenar el vacío que hay en nosotros. El mundo corre buscando llenar ese vacío en tantas cosas. Por eso nunca están satisfechos, porque siempre quieren más, porque no están llenos. En el mundo lo que hay es deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Eso es lo que dice el texto. La Escritura describe a los cristianos auténticos como los que conocen la verdad y que la misma los ha hecho libres. La creen con todo su corazón. Ellos obedecen la verdad mediante el Espíritu de Dios y han recibido un ferviente amor por la verdad por medio de la bondadosa obra de Dios en sus corazones. Hermanos, el amor no busca lo suyo. El amor busca a Dios y su palabra, su voluntad, su verdad. Y eso solo se puede hacer estando en Cristo. Así que demos gracias a Dios, porque si hemos creído, estamos en Cristo. Y aunque aún nosotros, por nuestra naturaleza que hace presencia, buscamos cosas del mundo, el Señor nos está disciplinando y nos está llevando para que cada vez esos deseos vayan estando subordinados a nuestro principal anhelo, y es la búsqueda del Señor, de su verdad, y por tanto servir, amar al prójimo. Pongámonos en pie, hermanos, y demos gracias a Dios.